hermosa hora de la noche. Así que, ¿cuántos se gozaron en el estar aquí en este lugar? Amén. ¿Cómo han estado? ¿Cómo ha sido su semana? ¿Bendecidos? Amén. Me da gusto volver a ver a cada uno de los que estamos aquí en esta noche, ¿verdad? Y nos da esa alegría de que juntos, como dice la palabra, volvamos a reunirnos, ¿verdad? Como iglesia, como congregación. Amén. Hace 2000 y tantos años, dice la palabra del Señor, que vino Jesús a morir en aquella cruz del Calvario por cada uno de nosotros, ¿verdad? Por nuestros pecados, por nuestras enfermedades y por nuestros dolores, ¿verdad? Por lo que nos agobiaba de día y de noche, el Señor vino en aquella cruz a dar su vida por nosotros. Amén. Así que le voy a pedir que abra la palabra del Señor en el libro, la carta a los Colosenses, en su capítulo 2 y en su versículo 14 y 15, y ahí vamos a meditar en esta noche. Amén. Cuando todos lo tengan, pueden decir un amén con todo su corazón. Colosenses 2:14. Amén. Todos los que tienen Biblia, busquen por favor Colosenses 2:14. Amén. Colosenses está entre Génesis y Apocalipsis, ¿verdad? Amén. Amén. Así que Colosenses 2:14 y 15 dice la palabra del Señor de la siguiente. Si no lo puede encontrar, está en la pantalla de todos modos para que juntos leamos en esta noche. Amén. Dice la palabra del Señor en esta noche: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amantísimo Dios, en esta noche te damos gracias porque nos has dado el privilegio de estar aquí en este lugar, Padre. Te pedimos que nos hables, Padre eterno, con poder y autoridad, Señor eterno. Soy el instrumento en tus manos en esta noche. Por favor, usa mi vida, Padre, como siempre, Dios de los cielos, te pido para que lo hagas, Señor eterno, y este pueblo pueda recibir una palabra, Señor, que edifique su corazón, su vida, Señor, que pueda transformar y edificar y santificar, Padre eterno. En esta noche estamos reunidos porque tenemos la necesidad, Señor amado, de ti, Padre amado. En el nombre de Jesús, Padre, ata todo espíritu contrario a la voz de tu Santo Espíritu, y queremos escuchar la voz de tu Santo Espíritu en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Así que en esta noche, ¿verdad? La palabra del Señor dice que el Señor Jesús, cuando vino aquí a este mundo, ¿verdad? Vino porque el hombre tenía una necesidad en su corazón. El hombre, dice la palabra del Señor, que había pecado y por lo cual estaba destituido de la gloria de Dios, ¿verdad? Nadie podía entrar al reino de los cielos más porque había pecado el hombre, ¿verdad? Y no había otra manera por cual el hombre pudiera llegar a la vida eterna. Por lo tanto, el Señor Jesús en un versículo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Lo dijo el Señor, ¿verdad? En una ocasión. Y Pablo le recuerda aquí a los colosenses y les dice: el Señor Jesús, dice, vino a anular el acta que estaba decretado para nosotros, ¿verdad? Había un acta, había algo que había el enemigo decretado para nosotros, en el cual íbamos a vivir en esa condición o morir en esa condición, ¿verdad? Pero el Señor, dice la palabra, que vino a quitarlo, vino a arrancarlo, vino a deshacerlo, muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y dice, y despojó todo principado y toda potestad, ¿verdad? Y los exhibió públicamente, ¿verdad? Así que la palabra del Señor dice que los exhibió. Dice la Biblia que cuando el Señor Jesús entregó su espíritu, el cielo se volvió oscuro, ¿verdad? Eran a las 3 más o menos de la tarde cuando nosotros nos ponemos a ver. Dice que era de día y se oscureció, ¿verdad? De tal manera que dice que muchos corrieron, ¿verdad? Para sus hogares y para sus lugares, ¿verdad? El pecado, ¿verdad? Fue
dice la palabra del Señor, consumido, el Señor consumió todo pecado y deshizo toda maldición, ¿verdad? Del cual el enemigo había decretado para nosotros. Pero el Señor en esta noche quiere que nosotros vivamos, ¿verdad? Y que nosotros entremos, ¿verdad? Y caminemos en esa luz, que caminemos en esa paz, que caminemos y disfrutemos de lo que el Señor hizo en aquella cruz por usted y por mí. Pero el Señor desea que nosotros entreguemos nuestro corazón, que nosotros rindamos nuestra vida, que nosotros le demos al Señor las llaves de nuestro corazón. El Señor dice en su palabra que Él está tocando a la puerta y Él llama. Si alguien abre la puerta de su corazón, entrará a Él y cenará con Él, ¿verdad? Y el que no, el Señor no lo va a hacer, ¿verdad? Pero el Señor quiere que nosotros disfrutemos. El enemigo, ¿verdad? Algunos los ha hecho morir en el odio, algo otros los ha hecho morir en la falta de perdón, algo otro los ha hecho morir en los vicios, algo otro los ha hecho morir en tantas cosas, en el adulterio, en la fornicación y en muchas cosas. Y dice la palabra del Señor que nadie de los que muere en pecado podrá entrar al reino de los cielos. Pero dice la Biblia que mientras nosotros vivamos, tenemos la esperanza, ¿verdad? Tenemos una esperanza de poder reconciliarnos y entregar nuestra vida al Señor, ¿verdad? Nosotros no podemos vivir en este mundo si el Señor no hace el milagro en nosotros, si el Señor no hace un milagro en nuestra vida. Nadie de los que estamos aquí en este lugar pudiésemos tener la libertad que hoy tenemos. Nadie de los que estamos aquí pudiésemos entender lo que hoy entendemos y de lo que hoy gozamos, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos afuera en el mundo, cuando nosotros estábamos vagando sin Dios y sin esperanza, nos hablaban de Dios y nosotros no queríamos entender. Muchos de los que estamos aquí sabemos que nos hablaron y nos dijeron muchas veces y no queríamos rendir nuestro corazón al Señor. Pero nos dimos cuenta que sin el Señor no podemos perdonar, no podemos amar, no podemos renunciar al pecado, no podemos dejar la crítica, no podemos dejar la mentira, no podemos dejar tantas cosas que nos envuelven. Solamente Dios lo puede hacer y solamente Dios nos puede hacer libre de aquello que nos agobia. A muchos nos agobiaban pecados en los cuales, dice Pablo, vergonzosos, ¿verdad? Porque el pecado no es algo hermoso, no es algo bonito, es algo desagradable, ¿verdad? Delante del Señor. Todo lo que es pecado es algo feo, ¿verdad? Y el Señor nos ha libertado de ahí. Muchos de nosotros traíamos odio en nuestro corazón y solamente Dios nos pudo hacer libre. Solamente Dios nos pudo libertar de ese odio, de ese rencor, ¿verdad? De que nosotros teníamos hacia alguien, hacia algún familiar, hacia alguna persona, hasta nuestros padres. A veces nosotros guardábamos odio, ¿verdad? Y el Señor dice en su palabra que Él dice, anuló ese odio, ¿no? Por lo tanto, los hijos de Dios no podemos guardar odio, no podemos estar en un rencor, ¿verdad? No podemos estar odiándonos entre hermanos, entre familia, entre congregación o como siervos del Señor. No podemos tener rencor dentro de nosotros, ¿verdad? Porque el Señor dice en su palabra que anuló el acta. Dios anuló aquello que el enemigo había decretado para nosotros. Por lo tanto, hermano, cuando dentro de nosotros, dentro del pueblo del Señor, se ven esas cosas, no vienen de parte del Señor. Esas cosas no salen de parte de Dios, porque Dios dice que anuló esa acta, anuló lo que el enemigo había decretado. Claro, el enemigo había decretado que nosotros muriésemos en el odio, en el rencor, en la rencilla, en los pleitos, ¿verdad? En el enojo, en la ira o en la contienda, en las borracheras y en tantas cosas. Pero dice la palabra del Señor que Dios anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros, quitándola, dice, en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados. Dice la palabra del Señor en Corintios, en su capítulo 2 y su versículo 5 y 21, dice: aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios hizo cargar con los nuestros
para que por medio de Él fuéramos declarados inocentes ante Dios. Ya no podemos cargar nosotros con ese pecado. Dice la palabra del Señor que Cristo no tuvo pecado. Dice la Biblia que su vida fue transparente y tan limpia como un cristal, ¿verdad? Por lo tanto, dice, no hubo pecado en Él, ni engaño en su boca. Y dice que Él cargó nuestros pecados, ¿verdad? Para que nosotros fuésemos presentados delante de Dios limpios, inocentes, puros y sinceros, ¿verdad? A través de Cristo. Solamente a través de Él. Dios cargó nuestros pecados, Dios cargó nuestras maldiciones, Dios cargó lo que nosotros deberíamos de llevar a la cruz, pero Él fue a la cruz en nuestro lugar. Dios cargó con todo pecado de la humanidad, ¿verdad? Cualquiera, dice por ahí muchos, que cualquiera puede ir a una cruz. Muchos pueden morir en una cruz, pero no cualquiera puede llegar a pagar todos los pecados del mundo en una cruz. Solamente Jesús pudo soportar el peso del pecado del hombre y de toda la humanidad, ¿verdad? De lo cuales los que hoy estamos dentro del redil, dentro del cuerpo de Cristo, los que hoy hemos creído en el Señor, en el sacrificio tan grande que Él hizo por nosotros, debemos de cuidarnos y guardarnos. Dice que no volvamos a crucificar nuevamente al Señor con nuestros pecados, con lo que hacemos, con nuestras actitudes, porque el Señor ya hizo todo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y por lo tanto es necesario que nosotros nos mantengamos, ¿verdad? Y que nosotros procuremos estar bien delante del Señor. Dice la palabra del Señor, aunque Cristo no tenía ningún pecado, Él se hizo pecador por usted y por mí. Él cargó ese pecado, ese odio, ese rencor, esa rencilla, esa mentira, ese enojo, todas esas cosas que el enemigo pone en nosotros para que nos agobie, ¿verdad? Y no nos deje caminar. Muchas veces, hermano, no podemos caminar. Cuando alguien tiene un rencor dentro de su corazón, dentro de su vida, no puede ser feliz. No puede caminar en esa libertad, no puede andar en esa libertad, sino al contrario, camina agobiado, camina con esa carga, con ese peso. Y Cristo vino a libertarnos de eso. Dice la Biblia que Jesús vino a dar vida y vida en abundancia, mas el enemigo, dice la palabra del Señor, que vino a traer contiendas, que vino a traer, ¿verdad?, fuego, que el enemigo vino a traer disensiones, ¿verdad?, muerte, destrucción. Pero Cristo vino a dar paz y vida eterna. ¿Y cuántos anhelamos esa vida eterna? Yo sé que todos anhelamos la vida eterna, ¿verdad? Todos queremos esa vida eterna. Caminar en el Señor no significa que usted ya no va a tener problemas. Caminar en Cristo no significa que usted ya no va a tener ninguna clase de dificultad. Al contrario, a veces hay dificultades, pero la paz que hay dentro de nuestros corazones, como dice la palabra del Señor, la paz que Cristo deja no es como la paz que el mundo da, el gozo que el mundo da, la alegría que el mundo da. En el mundo, o todas las cosas que están afuera, las drogas, el alcohol, lo que está afuera, es solamente un rato, solamente por un tiempo, ¿verdad? Por un momento de disfrutar. Cuando alguien tiene dos mujeres, no disfruta lo mismo como cuando está con una sola, con lo que Dios le ha regalado. Porque mientras está allá disfruta, pero tiene el miedo de que lo vayan a encontrar y que lo vayan a descubrir en lo que está haciendo mal. Por lo tanto, no es feliz. Pareciera y aparentemente que está bien, pero en realidad no es feliz. Porque la felicidad es que tú salgas, camines con toda libertad, con una mujer o con un hombre, que vayas de la mano a donde quiera y que camines con toda esa libertad. No importa quién te vea, porque sabes que estás siendo fiel, que le estás siendo leal y que es la única o es el único. Y es una alegría como que todos te vean. Pero cuando vas con la que no te conviene, tienes el miedo y el temor de que te vayan a descubrir y que la otra persona se vaya a dar cuenta, y entonces estás en un problema. Por lo tanto, el pecado, hermanos, no es un deleite. El pecado no es gozo, no es alegría. Al contrario, es contristar tu espíritu, es perder el tiempo.
Porque la palabra del Señor dice que el Señor nos ha llamado a libertad y a estar felices y contentos. Dice la Biblia que el hombre disfrute con la mujer de su juventud, ¿verdad? Como un noviazgo en el Señor, ¿verdad? No importa dónde, en el lugar que esté, mientras hace las cosas bajo el orden del Señor, ¿verdad? No hay ningún problema. No tiene que estar escondiéndose de la madre, no tiene que estar escondiéndose de los familiares, sino todo es en libertad y en armonía y en paz y en tranquilidad. Los padres están confiados que su hija está con un buen hombre, que su hija la van a respetar, y los otros padres de igual manera saben que se van a guardar para el Señor. Pero cuando no es en el Señor, cuando es pecado, cuando es fuera del orden del Señor, tienes miedo que te vean, de que salgas de un lugar ilícito. Tienes temor de que te vayan a encontrar y que le vayan la noticia a los padres, y los padres le van a llamar la atención. Por lo tanto, dice el Señor, aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios llevó todo ese pecado, ¿verdad? Para que nosotros andemos en libertad. ¿A poco no nos da a nosotros, todos los que estamos aquí, no nos sentimos felices saliendo con nuestras esposas, sabiendo que es la esposa que Dios nos ha dado? Vamos y caminamos, bromeamos, reímos, disfrutamos un café, comemos algo tal vez no tan caro, tal vez no un restaurante de lujo, aunque sea en el lugar más sencillo, pero estando con la familia es lo mejor. Pero si usted sale con una persona que no es su esposa o su esposo, siempre está con el pendiente de que voltea para todos lados, que quien esté ahí no lo conozca, ¿verdad? Dice, no estará aquí tal persona, o hasta se le afigura que alguien por ahí pasó que lo conocía, ¿verdad? Y no es así. Dice la Biblia que el impío huye sin que nadie lo persigue, ¿verdad? Sin que nadie lo esté persiguiendo, el impío está siempre atento porque sabe que está haciendo mal. Si alguien está engañando a su novia, ¿verdad? Siempre está atento, ¿verdad? Que no le vayan a ir con el chisme o cualquier cosa. ¿Pero por qué? Porque está haciendo algo ilícito, algo que no está bien delante del Señor. Y la Biblia dice, y el Señor dice en su palabra, Cristo dice, se hizo pecador por usted y por mí, para que disfrutemos, para que nosotros tengamos la libertad, para que si usted tiene a su pareja, vaya y la presume a todos lados. ¿No es así? ¿O no les gustaría, hermanas, que los presumen los hermanos en donde quiera que vayan? ¿Verdad? Es lo mejor, ¿no? Digan, mira, aquí traigo a mi hermosa esposa, mi novia. ¿O a poco le da vergüenza a usted salir con su cónyuge? Bueno, las hermanas dicen amén, pero ustedes presumen a sus gorditos. Amén. Ustedes presumen a sus esposos también. Porque también, hermanos, hermanas y hermanos, lo que nosotros querramos que hagan con nosotros, hagamos eso. Porque si usted quiere que la pongan en un lugar bien alto, también ponga en un lugar alto. Porque si no, ¿de qué manera? ¿Cómo puede fluir, verdad? ¿Cómo puede funcionar, verdad? Mientras nosotros no estemos cometiendo pecados ilícitos, Dios nos da la libertad de gozar en el Señor. Y fíjense, hermanos, que hay cosas que a veces el hombre trata de ocultar. En cierta ocasión un hombre se fue tan lejos de aquí porque estaba saliendo con alguien que no era su cónyuge, y se fue tan lejos y pensó que allá nadie lo iba a ver, de que nadie lo conocía, y justamente una familia cercana a él estaba en el mismo lugar. A veces uno se quiere esconder o quiere huir, ¿verdad? Pensando que estando lejos no lo van a ver. Pero dice la palabra del Señor que Dios no va a dejar algo oculto para que el hombre sepa que delante del Señor no hay cosa que no podamos hacer oculto, ¿verdad? Pero ¿para qué llegar hasta ahí? ¿Para qué estar hasta ahí? Si el Señor dice su palabra que ya llevó nuestros pecados, si el Señor ya nos hizo, si el Señor murió por cada uno de los que estamos aquí, si sabemos que estamos viviendo en un adulterio, es mejor reconocer y venir delante del Señor. La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos.
que Él nos puede perdonar, que Él puede limpiar, Él puede restaurar, Él puede volver a levantar una vez más. Dice la Biblia que 7 veces cae el justo y el Señor lo vuelve a levantar. Si una pareja de jóvenes puede caer en fornicación, Dios los puede perdonar. Con esto no estoy diciendo que lo hagan, pero verdad, estoy hablando de un noviazgo en el Señor, que los dos conozcan al Señor, ¿verdad? Así que dice la Biblia, Él asimismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, ¿verdad? Y saben, hermanos, el vivir en el Señor es algo hermoso. El vivir en el Señor es algo precioso. Muchas veces, hermano, en el pecado nacen hijos que no se querían. Nacen hijos no deseados. Nacen hijos que no estaban planeados. Pero en el Señor son una bendición los hijos. En el Señor son una bendición tus hijos. Claro, tú lo amas porque nacen de ti. Si es la mamá o si es el papá, a veces le cuesta reconocer, pero de todos modos termina reconociendo. Pero quiero decirte que cuando es en el Señor, el tener hijos es una bendición. Uno lo presume, sube fotos en las páginas y va a todos lados. Como están los hermanos, lo traen y lo ven y todos lo felicitan y todos quieren abrazar al niño. Pero cuando es en el pecado, a veces hasta quieren esconder el embarazo. Pero ¿cómo se va a esconder? ¿Verdad? Y la Biblia dice que el Señor llevó nuestros pecados. El Señor murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Él fue herido por nuestras enfermedades para que nosotros fuéramos sanados. Yo no sé cuántos de los que están aquí en esta noche su corazón fue herido. Cuántos de los que están aquí en esta noche el enemigo hirió su corazón con muchas cosas, con palabras, con desprecios. Tal vez en tu casa, tal vez en tu hogar, tus familias, o algún novio, alguna persona que tú amaste tanto y te dejó y hirió tu corazón. Dice la Biblia que el Señor murió por nuestras heridas y el Señor quiere sanar nuestros corazones. Un corazón herido es difícil que puede amar. Un corazón que está herido le cuesta amar. Se cierra en el amor. ¿Sabe por qué? Porque tiene miedo a volver a sufrir una vez más. Tiene ese temor de que lo vayan a lastimar una vez más. Tiene ese temor de que lo van a volver a herir. Pero la palabra del Señor dice que Cristo fue herido por nosotros para que nosotros fuésemos sanados. Solamente es que le demos el corazón al Señor, que pongamos nuestro corazón al Señor, que entreguemos nuestro corazón al Señor. Y Dios puede hacer una vez más de nosotros un milagro. El Señor puede darnos un corazón una vez más, un corazón nuevo. El Señor puede sanar aquella herida que nos hicieron. Hay niños que hay personas que de niño fueron heridos. Hay personas que de adolescentes fueron heridos. Y hay personas que aún estando en la juventud o en la madurez, ¿verdad? Han sido heridos, pero Dios puede sanar esa herida. Dios quiere sanar esa herida. Dios quiere que cada uno de los que estemos aquí caminemos con un corazón sano, con un corazón alegre, ¿verdad? Que disfrutemos nuestros días, que disfrutemos nuestra vida en el Señor, ¿verdad? Que vivamos en paz y en tranquilidad, ¿verdad? Porque es lo que el Señor desea para cada uno de nosotros. Que nuestro matrimonio no sea un matrimonio en tantas discusiones y en tanto temor, sino que sea un matrimonio en el Señor, que podamos disfrutar, que podamos mantenernos, que en el Señor nos deleitemos, ¿verdad? Como familia, como hogar, o como jóvenes, o como hermanos en Cristo, que disfrutemos en el Señor. Dice la palabra del Señor que no podemos mantenernos con esa carga, sino dice la Biblia que todos los que están cargados, que todos aquellos que tienen peso en sus corazones, que se lo entreguen al Señor, que vengan delante del Señor y lo traigan, dice, y yo los haré descansar. Dice la Biblia: venid a mí todos los cargados y trabajados, y yo los haré descansar. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos luchado con nuestras fuerzas tratando de solucionar las cosas? ¿Cuántos de los que estamos aquí a veces tratamos de buscar la solución a nuestro problema? Muchas veces en nuestro matrimonio, saben, hermanos, a veces nos es difícil poder convencer al esposo o a la esposa.
pero nosotros no lo vamos a poder lograr. Nosotros no lo vamos a conseguir. ¿Por qué? Porque con nuestra fuerza no se puede. Con nuestras palabras es insuficiente hacerlo. Tus palabras parecen huecas o vacías. No lo consiguen, no lo logran. Pero si se lo dejamos al Señor, el Señor puede transformar. Aún el corazón más duro, el Señor lo puede hacer. Aunque la esposa fuere tan dura de corazón, Dios lo puede transformar. Dios puede cambiar el corazón del hombre. Dios puede cambiar el corazón de la mujer, el corazón de los hijos. A veces hay madres angustiadas preguntándose por sus hijos, que por qué no cambian, que por qué sufren, que por qué están aquí. Pero solamente debemos de dejarlo en las manos del Señor, y el Señor puede cambiar y transformar. El Señor puede hacer milagros, el Señor puede hacer grandes cosas, pero es necesario dejarlo en el Señor. El Señor quiere sanar nuestros corazones. El Señor quiere limpiar nuestros corazones. El Señor quiere quitar nuestro pasado. Muchos a veces viven recordando el pasado. Algunos viven viviendo en el pasado y dicen: yo de niño fui esto, yo de niña fui esto, yo no tuve esto, yo no. Si tú vienes al Señor, dice el Señor, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Señor todo lo va a hacer nuevo, ¿verdad? El Señor no te va a mantener recordando el pasado. El Señor puede cambiarte y transformarte. Pero dice la palabra que vengamos a Él, ¿verdad? Dice la palabra, ¿verdad?, que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que vosotros fuéramos sanados, ¿verdad? ¿Cuántos queremos ser sanados en el Señor? ¿Cuántos queremos tener esa sanidad en el Señor? ¿Cuántos queremos tener un corazón sano? No solamente un cuerpo sano, sino un corazón sano. Un corazón sano es difícil que puede odiar. Un corazón sano es difícil que puede estar amargado. Un corazón sano, aunque le hagan, perdona. Pero un corazón herido, no, hermanos. Es difícil porque tiene ese miedo de que vaya a pasar otra vez. Y saben, hermanos, muchos hermanos caminan heridos. Y muchas hermanas caminan heridas. Y no han sido heridos en otro lugar, han sido heridos dentro de la congregación. Han sido heridos dentro de la propia iglesia. Muchos hermanos fueron traicionados por algún otro hermano. Muchas personas han sido dentro de una congregación lastimados. Y algo otros se han hecho las víctimas también, ¿verdad? Hieren al hermano y se hacen las víctimas, ¿verdad? O hieren a la hermana y se hacen las víctimas. Pero así caminamos muchos. Y quiero decirle en esta noche, hermanos, que el Señor dice la palabra que llevó nuestros pecados. Por lo tanto, no podemos vivir así. El Señor quiere que entreguemos nuestro corazón. El Señor quiere que rindamos nuestro corazón. El Señor quiere que nosotros llevemos nuestro corazón y Él lo va a sanar. Dios quiere que como iglesia caminemos sanos. Dios quiere que como iglesia nosotros caminemos, ¿verdad?, en esa libertad. ¿A cuántos de los que estamos aquí el Señor nos hizo libre? Pero Dios quiere que caminemos en esa libertad. Hermanos, también quiero decirles que así como nosotros no queremos que nos lastimen, tampoco lastimemos a los demás, ¿verdad? Porque no sería correcto que usted lastime a su hermano, que usted lastime a su hermana. Por eso siempre pongo, yo trato de llevar siempre el matrimonio dentro de cada prédica, porque a veces, hermano, las heridas más grandes vienen dentro de la pareja, dentro de nosotros que conocemos la palabra del Señor. Ahí nos hemos herido. ¿Saben una cosa? Las palabras son las que han hecho heridas más grandes. Hay palabras que han herido, hermano. Hay palabras que han dejado marcadas en tu corazón, marcaron para siempre. Y Dios es el único que puede borrar y transformar. Hermanos, midamos nuestras palabras. Si yo le digo al hermano Pedro en esta noche que alguien le pase un cuchillo y dos personas me agarran un plástico acá y él viene y lo corta así a la mitad, él lo va a hacer
Pero yo le digo, hermano, vuelve a unirlo. No lo va a poder hacer. Y así son nuestras palabras muchas veces y nuestras actitudes. Las hacemos, hermano, sin pensar que no vamos a poder remediarlas. Pero solamente Cristo las puede remediar. Solamente Cristo puede sanar. Solamente Cristo puede hacer que el corazón de ambos esté una vez más en condiciones buenas. Nuestros hijos muchas veces, hermanos, los herimos. Nosotros como padres a veces no medimos las palabras. Nuestras actitudes muchas veces son, hermanos, fuera de control. Hacemos cosas que a nuestros hijos marcan para toda la vida. Miraba un video y alguien le pregunta a una jovencita como de unos 19, 20 años y le dice, si yo te diera, si este fuera el último día de tu vida, ¿a quién llamarías? Y le dirías algo y le empieza a hacer la conversación y le pregunta, ¿por qué no a tu papá? Porque le dice, mi papá empieza a llorar. Y dice, sí, pero mi papá nunca lo hizo. Me hirió tanto que mi corazón guarda odio. Muchas veces, hermanos, nosotros como padres no medimos las consecuencias. Actuamos de una manera equivocada. Y solamente Dios puede sanar el corazón de aquella joven o de aquel joven. Solamente Dios puede sanar el corazón de aquel hombre, de aquella mujer. Solamente Dios puede sanar el corazón de aquel hermano, de aquella hermana que tú y yo hemos herido. Porque nosotros tampoco vamos a decir que somos un pan de Dios. Muchas veces actuamos, hermano, y herimos a nuestros hermanos sin tener conocimiento. O tal vez en el conocimiento que tenemos herimos a nuestros hermanos. Y ahora solamente Dios puede sanar el corazón del hermano. Solamente Dios puede sanar el corazón del pueblo. Solamente Dios puede sanar el corazón de la persona que tú y yo herimos o que nos hirieron a nosotros. Dice la palabra del Señor que Él llevó a la cruz nuestros pecados, nuestros dolores, nuestras heridas. Muchos hermanos caminan heridos en este mundo y se van heridos de este mundo. Muchas personas se van odiando a alguien. Y saben, solamente Dios puede hacer las cosas. Solamente Dios puede quitar ese odio, ese rencor. Y Dios nos puede hacer caminar en paz y en libertad y en una tranquilidad. Solamente Dios lo puede hacer. Nadie más puede hacerlo sino solamente Dios. En esta noche Dios quiere darnos la paz y la tranquilidad. En esta noche Dios quiere sanar nuestro corazón y nuestra vida. Dice, Dios hizo que Cristo al derramar su sangre fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quiso Dios demostrar su justicia y mostrar que sí pasó por alto los pecados de otro tiempo. Solamente Dios puede hacernos, solamente Dios puede libertarnos, solamente Dios puede hacer en nosotros una nueva criatura. Solamente Dios puede hacer lo que nadie más puede hacer. Si alguien no puede amar, quiero decirle que Dios puede poner ese amor en usted. Si alguien siente que no puede tener esa misma amabilidad que tenía antes, Dios lo puede volver a hacer. Si alguien siente que su corazón se ha cerrado para amar, Dios puede devolverle el amor. Dios puede hacer ese milagro, pero es necesario que entreguemos nuestro corazón al Señor y no vivamos en ese mundo, ¿verdad? Y que no caminemos, sino que al contrario dejemos que el Señor haga en nosotros, dejemos que Dios haga en nosotros, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy llamando, yo estoy buscando. Hermano, alguien dijo en una ocasión, cuando te canses de pecar, ven a Cristo. Cuando te canses de hacer todo lo malo, ven a Cristo. Cuando sientes que todos te han fallado y tú has entregado todo y nadie te ha correspondido, ven a Cristo. Dios te va a corresponder. Dios te va a amar. Aunque muchos te fallen o aunque todos te fallen, Dios no te va a fallar. El amor del Señor es incomparable.
El amor del Señor no es como el amor del hombre. El amor del hombre es desleal. El amor de Dios es leal. El amor de Dios es para siempre. Aunque tú le falles, Dios no te va a fallar. Aunque tú cometas pecado, errores, Dios no te va a mirar con discriminación. Al contrario, Dios te va a mirar con un amor eterno, como siempre ha visto al hombre. Aunque tú cometas tantas cosas, Dios permanece fiel. Nosotros los hombres nos hacen una cosa y queremos pagar con la misma moneda. Pero Dios no. Dios no es lo mismo. Dios es diferente. Dice la palabra del Señor que el amor del Señor es tan alto y tan sublime, ¿verdad? Que el Señor, con el único amor que lo comparó, es con el amor de una madre, ¿verdad? Porque el amor de una madre es diferente al amor de un padre. Una madre es capaz de cualquier cosa por su hijo, por su hija. Antes quiere que lo atropellen a ella que a su hijo, ¿verdad? Antes que una enfermedad, dice: yo prefiero esa enfermedad y no mi hija o no mi hijo. Y el amor del Señor es lo mismo. Dios dice: yo prefiero ir a la cruz del Calvario antes que tú vayas, porque te amo tanto. Yo quiero ir a la cruz porque te amo demasiado. Yo no quiero que tú vivas con ese rencor en tu corazón, con esa falta de perdón. Yo no quiero que tú vives con esa angustia, con ese temor dentro de ti. Yo quiero, dice el Señor, que tú vivas en esa libertad. Por eso prefiero ir a la cruz por ti, porque sé que tú no puedes ir. Lo dijo el Señor: yo puedo ir por ti. Y así como una madre prefiere sufrir el dolor de un hijo, así el Señor prefirió ir a la cruz por ti y por mí. Prefirió sufrir el dolor, los azotes, el rechazo, la vergüenza. Antes que nosotros lo pasáramos, el Señor dijo: prefiero yo ir por ti. Yo prefiero pasarlo por ti, porque te amo, porque tú eres una persona especial en el Señor. Aunque muchos te vean de otra manera, Dios te ve de una manera súper especial. Tú eres importante para el Señor. Tú eres una mujer, una persona valiosa en el Señor. Tal vez muchos no te ven de esa manera, pero Dios sí te ve. Dios te ve como una reina. Dios te ve como un rey. Dios te ve como alguien tan precioso y tan grande en él. Aunque muchos no te vean de esa manera, pero Él sí te ve de esa manera. Y por eso dice la palabra del Señor que Él prefirió ir a la cruz del Calvario por tus pecados y por los míos. Aunque tú te hayas sentido solo, el Señor se sintió solo. Y quiero decirte que Dios ha estado contigo en esa soledad. En ese momento tan difícil que tú te has sentido, Dios ha estado ahí. Dios está contigo. Quiero decirte en esta noche que si has luchado con muchas cosas, tal vez has luchado con el odio, con el rencor, con la falta de perdón. Tal vez has luchado con la tristeza. ¿Con qué has luchado? Tal vez luchas con el desánimo. Tal vez luchas con la soledad. Le has preguntado a Dios y le has dicho: Señor, ¿por qué yo no tengo una compañía? Yo veo a muchos y son felices y yo no lo soy, Señor. O tal vez te has preguntado por qué la persona que más amabas se fue de tu lado. Quiero decirte que Dios te ama y Dios tiene a alguien importante para ti. Cuando tú piensas que todo se acabó, quiero decirte que Dios todo lo da. Yo no sé cómo se ha sentido ustedes cómo se han sentido muchas veces. Pero saben una cosa, quiero dejar esto en sus corazones. Cuando yo no miraba a mi madre entrar, yo me sentía triste. Yo sentía que la alegría de la casa era mamá. No sé para cada uno, pero para mí era así. Cuando yo veo que Damaris no llega al tiempo que tiene que llegar, yo siento que la casa está vacía. Yo siento que hace falta algo ahí. Yo no sé mis hijos,
pero preguntan. Y quiero decirte en esta noche que en tu vida lo único que hace falta es Dios. Uno ve correr a su alrededor todas las personas y felices. Uno ve que caminan con sus padres o sus hermanos o sus hijos. Pero saben, muchas veces dentro de nosotros hace falta algo. Y quiero decirle que lo que falta es Dios. Porque el complemento de todo es Dios. Podemos tener muchas cosas, pero si no tenemos a Dios, no tenemos nada. No puedes tener nada, pero si tienes a Dios, lo tienes todo. En el momento más difícil, el único que te puede abrazar es Dios. Todos te pueden abandonar, pero Dios no te va a abandonar. El esposo que te dice que te ama te puede traicionar y te puede dejar y se puede largar con otra, pero Dios no lo va a hacer. Los hijos pueden un día abandonarte, pero Dios no te va a abandonar. Y por eso vemos y nosotros a muchas personas y dicen, pero ¿cómo es feliz si nadie está con él? Pero Dios está con él. Todos aquellos que hemos visto cómo se marcha un ser que tanto amamos, saben de lo que estoy hablando. Pero quiero decirles en esta noche, hermanos, hay un vacío en el corazón del hombre que no lo puede llenar el amor de una mujer, y no lo puede llenar el amor de un hombre. Lo puede llenar el amor de Dios. Yo quiero decirles en esta noche que hay matrimonios que tienen de todo en una mesa. Hay carro, casas, bienes, dinero. Hay de todo, pero no está Dios. Hace falta algo. Hay hogares que en la casa no hay nada, pero como dice el libro de Proverbios, es mejor comer hierbas con amor que pollo con dolor. Dios es la única esperanza. Dios es el único que puede llenar el corazón del hombre. Muchos se desesperan al ver sus hijos perderse. Quiero decirte que Dios puede restaurarlos. Quiero decirles que Dios puede hacer todo. Solamente debemos de entregar nuestro corazón al Señor. Él ya llevó nuestros dolores, nuestras angustias. ¿Por qué estás angustiado? ¿Por tus hijos? ¿Por tus padres? ¿Por un trabajo? ¿Por tu esposo o por tu esposa? Quiero decirte que Dios puede llenar ese vacío. Dios puede cambiar nuestros corazones. Como dije, tal vez luchamos contra el enojo, contra el rencor, contra la soledad. Muchos a veces podemos tener compañía, pero no sentimos en totalidad la compañía del Señor. Te han rechazado, te han humillado o te han marginado, o te han visto que no eres una persona tan importante. Como te dije, quiero decirte que Dios sí te ve como esa persona importante. Dios te ama. Dios te ama. Aunque nadie te puede decir, y tú puedes decir, hace mucho tiempo que no escucho que nadie me ama. Quiero decirte que Dios te ama. Quiero decirte en esta noche que Dios te dice, hijo, te amo, te amo. Que hasta di mi vida en la cruz del Calvario por ti, por tus pecados, por tus hijos, por tu familia. Dios te ama. Aunque nadie puede amarte, Dios te ama. Cuando te sientes solo, cuando te sientes sola, ven a Cristo, que Él te ama. Cuando sientes que la vida no puede continuar más, ven a Cristo, que Dios te ama. Ven al Señor, que Él puede hacer grandes cosas. La mayoría de personas que estamos aquí tenemos un testimonio de dónde Dios nos ha sacado y de dónde Dios nos ha levantado y lo que Dios ha hecho en nosotros. Si yo le diera un tiempo a cada uno para que testificara qué Dios hizo en su vida, creo que tiempo faltaría para escuchar a cada uno.
Y tú que te sientes solo en esta noche, y tú que estás batallando con algo en esta noche, y tú que no has entregado tu vida al Señor en esta noche, quiero decirte que vengas a Cristo, que Él dio su vida en la cruz del Calvario para que estés libre, para que no tengas esa preocupación de qué será del día de mañana. Si el Señor viniera en esta noche, iremos con Él para siempre. ¿Cuántos de los que estamos aquí esperamos al Señor? Dice la Biblia que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor descenderá del cielo. Pero ahí donde estás, yo no sé cómo está su corazón de cada uno de los que están aquí. Yo quiero hacer una invitación en esta noche. Tal vez sientes que no puedes más. Tal vez quisieras que alguien hiciera algo por ti, pero no se puede, solamente Dios lo puede hacer. En muchas ocasiones queremos a veces hacer cosas, pero saben, hermanos, solamente Dios lo puede hacer. Deja esa alabanza un poquito bajito. Y en esta noche, hermanos, si en esta noche te dijeran, ¿qué harías con tu vida? ¿Qué sería de tu vida sin el Señor? Saben, padres que estamos aquí, nuestros hijos están creciendo y nosotros tenemos que darle un ejemplo. Nuestros hijos van a cada día en un crecimiento y nosotros somos responsables de dar un ejemplo a nuestros hijos. Madres que están aquí en esta noche, la bebé de Yulbi, cuando la abracé, ¿quién quisiera que esa niña sufriera el día de mañana? Ni aun yo, que no soy su padre. Imagínate ellos como padre, no lo anhelan. Tú como papá, no anhelas que tus hijos sufran mañana. Aún ya estén grandes, siempre dicen que Dios guarde a mis hijos. Y saben, hermanos, en esta noche, el único que los puede guardar es Dios. El único que los puede mantener es Dios. Si alguien en esta noche quiere entregar su vida al Señor, dice la Biblia que Él murió por nosotros en aquella cruz. Él dio su vida en aquella cruz. Él entregó su vida por cada uno de los que estamos en esta noche y los que están afuera. Dice la Biblia que aunque nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor lo puede perdonar. El Señor puede limpiar. El Señor puede purificar. El Señor dice en su palabra: te he estado llamando. Dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En esta noche quiero decirles, hermanos, que vamos a recordar lo que el Señor hizo en aquella cruz por nosotros. Pero dice la Biblia que entreguemos todo lo que hemos cometido antes de participar de la cena del Señor. Si no hay alguien que quiera entregar su vida al Señor en esta noche, quiero pedirle que se ponga sobre sus